se hablaba en el mercado. Sí, yo creo que está dentro del margen de lo que se esperaba, ¿no? De lo posible. Más que China, te diría, fíjate la revisión de la perspectiva de crecimiento de América Latina. En algún momento yo había aclarado a prensa que hasta había apostado que lamentablemente la región seguramente iba a tener crecimiento negativo cuando revisaran cifras, y es lo que han hecho, ¿no? Lo pasaron de 0.5 a menos 0.2, me parece. Menos 0.2 en la región. Sí, entonces es lo que veníamos diciendo, es una situación complicada, muy compleja para América Latina en particular, y por eso es que hemos venido tomando una serie de medidas, incluyendo el pedido de delegación de facultades, para tratar de no solo darle impulso en el corto plazo a la economía, sino sobre todo mejorar las condiciones de competitividad del país, ¿no? Ahora, has hablado de América Latina, me imagino que algún alivio político debes haber sentido, porque el fondo ha dicho que la principal causa son los shocks externos. Porque, digamos, en el Perú te dicen, no, que ustedes no han hecho lo que deberían hacer, que no son por inversión privada, etcétera. Y bueno, yo el fondo creo lo que dice, ya pues me imagino que se alinearán todos, ¿no? Sí, yo creo que en realidad, más que un alivio, esta reunión va a servir para que se discutan los grandes temas de política económica mundial, los grandes retos económicos, y también cuáles son las situaciones que están afectando a la región, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad invalorable para que ustedes como medios también puedan obtener otras opiniones no sesgadas, internacionales, de qué es lo que se está viviendo. Te digo, el Perú es una de las, creo que es la única economía de América Latina que se está acelerando, aún con el recorte de proyección que nos ha hecho el fondo, que creo que vamos a crecer más de lo que ellos piensan. ¿Ustedes cuánto es la proyección? Nosotros tenemos 3, ellos la acaban de, su proyección la han bajado a 2.4, ¿no? Ya estamos creciendo 2.4 acumulado en el año, ¿no? 2.5. Entonces, y la economía se está acelerando. La única economía de América Latina que se está acelerando es Perú. Y Perú pesa todo. ¿Y los factores detrás de esa recuperación en qué están? Son fundamentalmente, hasta el momento han sido crecimiento de sectores primarios, muy importante, y la parte que viene ahora a fin de año es impulso público, que también va a venir fuerte en la segunda parte del último trimestre del año, y sigue bastante fuerte hacia el 2016, ¿no? Entonces, estos son los dos pilares. ¿Qué es lo que se está debilitando todavía? Demanda interna. Lamentablemente, estos factores internacionales juegan, tienen una incidencia evidentemente en la capacidad de generación de ingresos, inversión, etcétera. Y también hay el componente doméstico del ciclo electoral, que la verdad que nunca te ayuda, no genera algo ayuda. Y el niño pero también, con ¿no? esto, niño no nos ha afectado todavía, el próximo año podría afectar, vamos a ver cómo viene, pero estamos haciendo toda la labor de prevención, ¿no? Y tenemos, como viste, presupuestalmente, hemos hecho todas las previsiones para poder reconstruir infraestructura, lidiar con el desastre inmediato en caso se dé. Entonces por ahí estamos preparados. En ese último trimestre y el próximo año, ¿esperan que la capacidad de gasto de los gobiernos locales, regionales mejore? ¿Suele pasar? Suele pasar. Primer año de gobierno de los gobiernos nacionales tienden a caer, como ocurrió ahora. Si vemos lo que ocurrió hace 4 años, pasaron de fuertes caídas los primeros 3 trimestres a un crecimiento de doble dígito en el último. Eso es lo que esperaríamos ahora. Además hay que tomar en cuenta que el último trimestre del año pasado se cayó el gasto en inversión de los nacionales. Por los temas, los escándalos de corrupción que hubieron, medio se paralizaron, lo cual va a hacer que automáticamente eso te ayude también. Y el gobierno nacional, que está creciendo más o menos 16% interanual, se va a seguir acelerando en el último trimestre, además con la estacionalidad natural del gasto público. Entonces ya para el último trimestre del año y el 2016 vamos a ver un impulso bastante más claro ya de todo el sector público, no solo gobierno nacional. Estuviste en la mañana en el Westin haciendo un recuento de la serie de medidas que han tomado desde el gobierno para impulsar el crecimiento. Ahora, son medidas que, siendo importantes, sobre todo lo que apuntalan es el crecimiento potencial, ¿no es cierto? O sea, la capacidad de reacción en el corto plazo, más allá de lo que hemos hablado, no es que sea tanta, ¿o sí? Lo que pasa es que son 33 decretos en materia económica, financiera y administrativa. Algunos tienen impacto inmediato. Por ejemplo, el primero que sacamos fue justamente uno para permitirnos reasignación de partidas para inversión pública. Es el primero que sacamos, y con eso hemos estado reasignando gastos de entidades o sectores que no tenían capacidad de ejecución a otros que sí la tienen. Entonces, eso te impacta en actividad económica ahorita. También hemos sacado algunas otras normas de US para poder facilitar la reasignación de recursos para prevenir el niño. Eso no fue por decreto legislativo, fue por decreto de urgencia, pero también lo hemos hecho y ya estamos reasignando recursos. Entonces, sí ha habido normas enfocadas en el corto plazo. Hay otras que también ya entran en operación.
el régimen de expropiación es mucho más ágil. Eso te va a generar capacidad de adquirir los predios de manera más rápida. Destrabar la inversión privada que estaba ahí. Hay otros también, pero hay otros claramente que sí, van a ir viéndose en los próximos meses y hacia el mediano plazo. Ajá. Pero también hay otros que impactan en el corto plazo. Ahora, David, ¿qué es importante? Y yo creo que es algo que se tiene que difundir. La potencia y la real amplitud de las medidas que se ha dado te genera un marco mucho más competitivo, normativo y regulatorio, y eso debería de internalizarlo en las expectativas los inversionistas, los consumidores hoy, y afectar sus decisiones inmediatas hoy, pese a que van agarrando tracción gradualmente en el tiempo, ¿no? Y tú, ese punto es muy importante. Tienes, Rodríguez Pastor, en una entrevista en G de Gestión hace un par de meses, ya dijo que habían decidido como grupo no sumarse a la desaceleración. Gastón Acurio ha dicho lo mismo, es decir, van a seguir invirtiendo. ¿Tú percibes que eso está comenzando a pasar? Que los empresarios han dicho, bueno, ya, estamos en una menor tasa de crecimiento, pero vamos a mirar para adelante, o que todavía hay cierto temor. Yo creo que todavía hay cierto temor en algunos. Hay algunos que claramente entienden que el Perú no solo es una de las economías que sigue creciendo a tasas razonablemente altas para lo que es el promedio de América Latina, sino que se está acelerando y están haciendo una apuesta de mediano plazo y continúan. ¿Qué es lo que uno debería tener siempre hacia dónde vamos? Y vamos hacia arriba, no vamos hacia abajo, ya pasamos el punto más álgido. Pero creo que todavía falta que algunos se contagien de ese entusiasmo, ¿no? Espero que este evento internacional nos ayuda a poner en perspectiva cuál es la real posición de Perú frente a otras economías, ¿no? Y la verdad que es bastante buena. Bien, hablemos ahora un momento antes de pasar al Acuerdo Transpacífico, que es muy importante. La Reserva Federal, la decisión de la Reserva Federal, y eso es porque, bueno, a todo el mundo le interesa el tipo de cambio. Es una variable que afecta a la economía familiar. ¿Qué escenarios maneja el MEF ahora respecto a ese punto? ¿Crees que la reducción en la expectativa de crecimiento de China va a hacer que la Reserva Federal postergue su incremento de tasa de interés? Mira, es complicada, es compleja la decisión. Yo creo que ya la Reserva Federal va a subir, sea en diciembre, octubre, diciembre. Creo que octubre no lo va a hacer, quizás diciembre o comienzo del próximo año. Pues es cuestión de unos pocos meses. Entonces yo creo que ya el momento en el cual la Reserva Federal lo haga ya es lo de menos. Te diría que hasta por un tema de incertidumbre hasta sería bueno que ya de una vez lo hagan, porque los mercados están bastante nerviosos de cuándo empieza. Cuando han dicho voy a empezar, pero voy a empezar muy lento, voy a empezar y voy a hacer una pausa. Entonces realmente lo que estamos hablando es de un tema que creo que se está sobredimensionando. Ya va a empezar ese ciclo, va a ser un ciclo bastante gradual, va a venir pronto. Yo creo que ya debíamos estar preparados para eso. ¿Qué impacto pueda tener? Yo creo que gran parte del impacto ya se dio. O sea, ya las monedas de los países emergentes se han depreciado significativamente en el último año y pico, incluida la del Perú, en menor proporción porque también se apreció menos. Y ya ha habido reacciones de bancos centrales, incluido el nuestro, por ejemplo, o el Banco Central de Colombia, creo que también subió la tasa, que ya comienzan a moverse en anticipación de lo que viene. Y es lo correcto, ¿no? Entonces te diría por ahí, va a venir, si es cuestión de 3 meses o 4 meses. Yo creo el tipo de cambio no debería subir mucho más en lo que resta bueno. Mira, es difícil especular, es muy difícil pronosticar tipo de cambio, pero yo creo que gran parte de este efecto ya está internalizado y por eso hemos visto el movimiento de tipos de cambio, ¿no? ¿Y no crees que a Estados Unidos le preocupe lo que pase con China y el resto del mundo? Yo creo que sí, pero digamos, la proyección que acabas de mencionar, por lo menos la del Fondo Monetario del caso China, es una desaceleración que continúa, algo más rápida si quieres de lo que era antes, pero no es un cambio abrupto tampoco. Claro, digamos gestionada, manejada. Sí, está manejada, ¿no? Si se da un 6-7 de China, yo creo que es manejable, es bastante manejable, ¿no? Me preocuparía que digan China se va a 5, no de golpe. Eso sería mucho más preocupante, ¿no? Bien, Alonso, conversemos ahora del acuerdo transpacífico. El presidente ayer, y te hemos escuchado hace un momento, ha hablado de los beneficios del acuerdo, y hay una preocupación que ha estado presente en todos los acuerdos comerciales en general, el tema de las medicinas, los medicamentos. Se dice que el gobierno ha cedido en una línea roja que tenía el Ministerio de Salud, que es el tema de los fármacos biológicos. Primero explícanos, por favor, a qué nos referimos con fármacos biológicos, por qué son importantes, para luego hablar de lo que se ha acordado. Primero explicar qué es el Acuerdo Transpacífico. Es un acuerdo de integración económica, un acuerdo de comercio, que es el más ambicioso que se haya negociado jamás. Sería el que involucraría el mayor comercio mundial. 40% del PIB del mundo estaría involucrado. 12 economías
Perú es una de las más pequeñas, la segunda más pequeña de las dos en PIB per cápita y creo que la tercera o cuarta más pequeña en PBI. Es decir, tenemos muchísimo que ganar. Lo primero que tiene que tener en mente la población es que este acuerdo es tremendamente favorable para el Perú, ¿no? ¿Qué hay en el tema de las medicinas? Que es un tema que se ha levantado muchísimo. Los biológicos, o sea, hay dos tipos de medicinas, los químicos y los biológicos. Yo no soy un experto en la materia, voy a hacerlo, espero no meter la pata. Los químicos son los que han existido toda la vida. La aspirina, que son componentes químicos y no puede replicar la fórmula de manera exacta una vez que vence el periodo de una patente, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí venía la discusión de los datos de prueba en el datos de prueba. Estados Unidos. Uno lo que tiene es, por propiedad intelectual internacional aceptada en el Perú, que uno protege la patente por 20 años. Y concurrente con eso, y eso es, uno tiene exclusividad de venta por esa fórmula que patentó, descubrió la medicina, y eso también ocurre con otros adelantos tecnológicos, puede ser una máquina para producir, no sé, lo que fuera, ¿ok? Es igual en otros campos, eso es lo importante. Uno tiene este periodo de 20 años de exclusividad para la venta. Pero dentro de este periodo de 20 años, concurrentemente hay un periodo de 5 años que es protección de datos de prueba, que es justamente las pruebas clínicas que se han hecho para poder desarrollar la medicina. Y cualquiera que quiera venir a introducir un producto tiene que hacer esas mismas pruebas en las economías. Ese periodo de datos de prueba, la legislación peruana lo tenía para los químicos, que era de 5 años. Exacto. No había legislación para biológicos, no es que hemos cedido, no existía, porque no hay productos biológicos en el Perú, no han entrado. Esas medicinas no es que son caras, es que no existen, y no hay medicina más cara que la que no entra porque no tenemos acceso. Entonces, como son, estas medicinas biológicas no se basan en componentes químicos, sino se basan en biológicos, justamente en seres vivos, que son básicamente variantes de ADN. Puede ser de animales, plantas, o hasta podría ser lo más avanzados. Y que son utilizados para tratar las enfermedades más complejas. Más complejas, son tratamientos muy complicados, muy largos, muy sofisticados. Eso todavía no ingresó al Perú. Y la idea es que con esto generemos los mecanismos para que puedan ingresar al Perú. Ajá. Ahora, ¿pero por qué lo que se ha acordado es proteger esos fármacos biológicos durante 5 años? Los datos de prueba. Claro, de los fármacos biológicos. Químicos ya lo tenía. Claro, con la posibilidad de extenderlo a 8 años. Con ciertos procedimientos que se tienen que establecer en legislación. ¿Que depende de qué? Depende de normativa interna que tendremos que adoptar o tendrá que adoptar el MINT en su momento. Acá hay otro punto importante para que veas lo ventajosa la negociación para el Perú. El Perú es el único país que ha conseguido que se le dé un periodo de transición de 10 años para establecer estos periodos de protección de datos de prueba, que los otros países no tienen. No estoy seguro si Vietnam tiene un periodo más corto, pero es el único que ha conseguido esto. O sea que en 10 años va a comenzar a aplicarse. Exacto. Y nos vamos a adecuar en ese periodo. Ahora, en esos 10 años, igual el Perú puede acceder a fármacos biológicos. Podría acceder, pero ¿cuál es el gran tema de una cosa que no se dice? ¿Qué significa acceso a datos de prueba? Significa que aquel que invirtió, en muchos casos son miles de millones de dólares, en desarrollar un tratamiento biológico, esa protección de datos de prueba le permite que alguien no replique eso, en lo cual le costó mucho esfuerzo y mucho tiempo producirlo. Entonces la pregunta es, si nosotros no adoptamos estos procedimientos o esta protección de datos, ¿van a venir al Perú y sacrificar sus fórmulas, sus pruebas, básicamente difundirlas, abrirlas por un mercado tan pequeño como el Perú? Yo la respuesta es no. Entonces por eso es que los otros 12 países o 11 países también lo han firmado. Ajá. Y las protecciones de otros países son mayores inclusive, ¿eh? Los que menos se tienen 5 años. En otros países ya existía esta protección de datos de prueba para los fármacos biológicos. No en todos, pero muchos países ya lo tienen, y cuando lo tienen son por lo menos de 5 años, en otros casos son 8, 10 o 12. Son mayores los periodos de protección. Es decir, Perú es el que ha dado la menor protección, está en el grupo de los que menor protección está estableciendo. Ok, unos minutos para cerrar ese tema que es de interés de las personas. Eso significa que en los siguientes 10 años esos medicamentos van a poder ingresar al Perú y se va a poder replicar, y se los va a poder replicar. Mientras se hace la transición, nos podemos ir adecuando. Entonces, igual pueden ingresar para las condiciones vigentes en el Perú. Ajá. Pero ¿se pueden replicar un costo más bajo por parte del Estado? Sí y no, porque va a depender de que quieran introducir los medicamentos. Justamente esa es la pregunta. ¿Van a querer introducir los medicamentos? Ajá. Ok, pero entonces... Es una cuestión de acceso.
Claro, pero ¿cómo va a ser el Estado para garantizar ese tipo de medicamentos a un precio mucho más bajo? Porque son medicamentos caros, son medicamentos que pueden costar miles de soles, ¿no? Claro, tenemos que establecer los mecanismos de política pública en salud para hacer que estos medicamentos estén a la disposición de aquel segmento de la población que no necesite, digamos, a costos razonables, ¿no? Pero eso viene que ver con una serie de otras aristas. No es un tratado de libre comercio. Es, por ejemplo, sistemas de compras públicas, que tú compres grandes volúmenes, que hagas compras multianuales, que tú establezcas de repente convenios con otros países para comprar en bloque. O sea, hay muchos mecanismos que te permiten generar una reducción en los costos. Claro, ahora... Eso se irá viendo, tenemos tiempo para hacerlo. Sí, a ver, pero y es importante el tema, porque entonces algo que se está diciendo, algunos están diciendo, esto significa que van a subir los precios de estos medicamentos. Sí. Bueno, dos temas ahí. Primero, un tratado de libre comercio lo que genera es competencia. Busca justamente bajar los precios de los medicamentos. Pero los precios de los medicamentos dependen de una serie de otros factores que van más allá de tus tratados. Dependen de una serie de otras legislaciones, de estructuras de mercado, de compras públicas, etcétera. Ese es el primer punto. El segundo punto es que dicen, bueno, van a subir. Esos medicamentos no están en el Perú, no van a subir porque ni siquiera existen en el Perú. Y si vemos experiencias con otros tratados, por ejemplo, productos que tratan tratamientos de cáncer, con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, de hecho bajaron significativamente de precio. Los precios de estos medicamentos que son químicos, no, pero de cáncer. Ahora, pero otro ejemplo. Entonces, ahí también se habla muchas veces con argumentos que no son totalmente claros, ¿no? Claro, pero en la medida que hay protección a los datos de prueba, entonces no hay competencia. Son medicamentos que, claro, que son de un solo laboratorio, y claro, puedo negociar con el Estado las compras por volumen. Pero en ese caso es el Estado el que está asumiendo un costo alto del tratamiento. Para las medicinas de compra de Estado. Exacto. Pero en un país como el Perú, donde la salud está casi privatizada, o buena parte está ya es privada, digamos, la ofrece una clínica, esos costos los va a tener que asumir de todas maneras el paciente. Pero no, estás partiendo de la premisa de que las medicinas van a ser más caras, y no van a ser más caras. Hay que recordar que esto está protegido por un periodo de patentes de 20 años internacionalmente aceptado. Dato de prueba es una ventana dentro de ese periodo de patente. Es decir, es para que comiencen a sacar permisos. Ya, a ver, o sea, un fármaco biológico tiene 20 años de patente. Y 5 de datos de prueba. ¿Pero dentro o...? Es dentro, son concurrentes. Ok, entonces no hay un mayor periodo de protección. No, y de hecho, después vienen una serie de obtención de permisos, que es lo que también tenemos que hacer, que es agilizar, que los permisos que da, por ejemplo, el DIGEMIT sean más ágiles, ¿no? Entonces, hay una serie de aristas acá que yo creo que lo están considerando. Pero lo otro, además, que es importante es, recordemos que este es un acuerdo que tiene, además del campo de medicinas, tiene muchísimas otras áreas en las cuales el Perú gana. Y gana de manera muy clara. Acá también gana el Perú, te digo, pero que gana de manera más clara. Por ejemplo, pymes. Es primer acuerdo de comercio y a propuesta del Perú que se ha metido como una temática, la temática de las pymes. ¿Qué cosas se ha introducido? Primero hay un capítulo de pymes. Las pymes nunca eran mencionadas en los tratados de comercio, eran un acuerdo, el más grande del mundo. Hay un capítulo dedicado a pymes. Y básicamente lo que buscamos es que las pymes puedan ingresar en cadenas globales de valor, que puedan insertarse en las estructuras productivas como proveedores. ¿Pero qué tipo de mecanismos se han incluido para que eso pase? Hay una serie de mecanismos de fomento, por ejemplo, mecanismos de difusión, portales para poder generar información a las pymes de cuáles son los mecanismos de compras, de producción que están afrontando los países. Estamos viendo para el mecanismo de financiamiento también. Se está atacando el tema pyme por primera vez. Por primera vez. Y reglas de origen conversa con esto. ¿Qué cosas son reglas de origen? Reglas de origen son un componente esencial para cadenas globales de valor. ¿Qué significa? Que el comercio entre este bloque de 12 países vamos a poder hacerlo irrestricto desde dónde vienen los insumos y hacia dónde van los productos. Es decir, yo puedo en un producto, en una chompa que hacemos en el Perú, decir, el productor, los botones me salen más baratos traerlos de México. Traigo los botones de México y yo reexporto la chompa con toda la lana y los lados de Perú, los botones de México, y los reexporto a Estados Unidos y entran con todas las preferencias. ¿Y eso qué permite? Desde otro punto de vista, dámoslo desde el punto de vista de México, autopartes. México es un ensamblador importante de automóviles para Estados Unidos. Nosotros podríamos producir ciertas piezas para esos automóviles.
exportar las piezas a México, México las incorpora en la producción y reexporta como producto mexicano. Y jalamos a la producción nacional. Bueno, y eso está vinculado al tema de diversificación productiva. Es fundamental, es uno de los ejes de diversificación productiva, integración a cadenas globales de valor. Eso te hace palpable, concreta, digamos, la formación de estas cadenas de valor.